Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos en la iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana, en Baja California, para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Ecuménicas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos, con un mensaje de mucho interés para toda la Iglesia universal. La Iglesia se está muriendo en muchos lugares. Por ejemplo, Alemania, ya se murió la Iglesia, ya se acabó. Se cumplieron las palabras, en este caso proféticas, del Papa Pablo VI. Yo lo escuché, a mí no me contaron, yo lo escuché. La autodemolición de la Iglesia, que es el suicidio de la Iglesia. Lo hemos visto en muchísimos aspectos. Y es ya una enfermedad terminal. Ya no va a haber el recobramiento, se recobró. No, ya no. El siguiente paso es la sepultura de la Iglesia. Ya sabemos que no, que la Iglesia es divina, que es indefectible, pero no geográficamente, no, mis hermanos. Lo hemos visto en la historia. Vayan ustedes a los países musulmanes, donde la Iglesia fue floreciente, con grandes santos, con padres de la Iglesia, con doctores de la Iglesia, y no queda ni un cristiano. Se acabó. Turquía, en Arabia Saudita, en Irán, en algunos países del norte de África y ahora de África misma. La Iglesia se aniquiló, desapareció. Los últimos cristianos huyeron. Vamos a tomar la analogía con el cuerpo humano. Vamos a hablar de una enfermedad que se llama cáncer. El cáncer tiene remedios, sí. Y se buscan muchos remedios que no hagan mucho daño. Tratamientos. Pero ya cuando la cosa está grave, muy grave, para salvar al enfermo, se usan unos tratamientos brutales, crueles, terribles. La quimioterapia, la radioterapia, que son para quemar las células cancerosas en el cuerpo. Y
las personas que han llevado esos tratamientos lo explican. Lo habrán oído ustedes. Sienten que se les quema el cerebro, que se les quema todo el cuerpo por dentro. Es horrible. Pierden el cabello, pierden las fuerzas, pero se curan del cáncer. Yo conozco varias personas, se curan. Y este es el momento actual en la Santa Madre Iglesia. Yo les decía que hay una diferencia. El peligro de muerte. Esa es una expresión que indica que la persona está no solo en posibilidad, sino en la probabilidad de que se va a morir. Es probable que se va a morir. Y la otra es in articulo mortis. Artículo es el diminutivo de artus. Artus significa un miembro. Y viene del griego, artos. Significa que ya te agarró la muerte. Que hay seguridad de que te vas a morir. Y entonces la Santa Madre Iglesia les explicaba a ustedes, por ejemplo, en los sacramentos, cuando un niño se va a morir o está en peligro gravísimo de muerte, en articulo mortis, cualquier persona lo puede bautizar, lo tiene que bautizar, con tal que tenga la intención de la Iglesia y use agua y la derrame en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La confirmación en caso de muerte de un niño, cualquier sacerdote lo puede confirmar. La Sagrada Comunión, esto no lo dije, pero en casos de persecución religiosa, cuando los cristianos estaban en las cárceles, hay historias conmovedoras de cómo el sacerdote celebraba con un poquito de vino, en lugar de cáliz, en una cuchara. Y la hostia, conseguían, a mí me tocó todavía, las envolturas de las pastillas, de las cápsulas, de las medicinas. Antiguamente eran de hostia. O sea, las píldoras ahora están envueltas en plástico, ¿se han fijado? Casi todo es plástico. Antes no, era hostia, pan blanco. Y entonces conseguían con muchas dificultades y con un pedacito de ese pan blanco que es hostia y con unas gotitas de vino celebraba la misa el sacerdote de memoria. En los seminarios nos hicieron aprender. A mí ya no me tocó eso exactamente, pero la aprendí. Todas las oraciones del misal de memoria, para que en caso de persecución religiosa pudiéramos celebrar la misa a oscuras, sin libro. Pero es la misa, es el sacrificio de Cristo. En caso de necesidad siempre hubo ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Uno de ellos fue San Tarcisio, que lo mataron por eso. Yo conocí una señorita ya muy anciana, me dejó el niño Jesús que tengo arriba del piano. Ella era de Zacatecas, de familia rica, y tenía un pañuelito, se lo dejó a unas religiosas. Un pañuelo muy elegantito y decía, en este pañuelo yo llevaba la Sagrada Comunión a los cristeros que iban a morir, que estaban en la cárcel. Siempre hubo en la emergencia medidas extraordinarias.
Ya les hablé del santo matrimonio cuando no hay sacerdote. Basta que haya 2 testigos, porque los ministros del santo matrimonio son el esposo y la esposa. Basta que den el consentimiento y es verdadero matrimonio, verdadero sacramento. Hoy quiero decirles, el remedio para la iglesia que se está muriendo en todo el mundo ya no es cuestión de si se va a morir o no. La cuestión es cuándo. En América Latina, en México, en nuestra patria, va a tardar más. Pero se va a morir, ¿eh? Porque vemos los signos. Primer signo, la pérdida de la fe. También entre los pastores no hay fe. En algunos lugares se han hecho encuestas. Aquí no se hacen encuestas, ¿eh? Pero en Europa, en Estados Unidos, se han hecho encuestas entre los sacerdotes. Tú, padrecito, verdaderamente crees que en el Santísimo Sacramento del altar está Jesucristo con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad? ¿Sí o no? Y muchos sacerdotes dicen, no, es un símbolo de unidad. Es la participación en la caridad fraterna. Y eso no es católico. La prueba de todo eso es cuál sacerdote hace genuflexión. Yo en este momento traigo la rodilla muy lastimada, ¿verdad? Pero trato de hacer la genuflexión. Pero ya nadie la hace. El Santísimo Sacramento ya no está en el centro del presbiterio, como manda el Papa Benedicto, el sínodo sobre la Eucaristía. Ahora que se habla tanto de sínodos, pues obedézcalo. No hay fe. Y al perderse la fe, mis hermanos, se pierden otras 2 virtudes automáticamente. La obediencia. La obediencia. ¿Por qué obedecemos nosotros a la autoridad en la Iglesia Católica? Por fe. Porque creemos que el superior legítimo representa a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, todas las leyes que la Iglesia ha dado, el día de hoy son desobedecidas. A nadie le importa. El derecho eclesiástico, el derecho canónico, no les importa nada. La teología dogmática, la teología moral, no les importa nada. Ni la conocen, ni quieren conocerla. ¿Y qué otra cosa se pierde cuando se pierde la fe? La humildad. La humildad. Fíjese la Virgen Santísima cómo le dan alabanzas. Bienaventurada tú que creíste. Cuando vino el arcángel San Gabriel a anunciarle que iba a ser la madre de Jesucristo nuestro Señor, la madre de Dios, ella creyó. Y ella misma dice, ¿por qué Dios la escogió? Porque se fijó en la humildad de su esclava. La auténtica marca de la herejía es la soberbia, es el orgullo. Yo.
Y eso es lo que encontramos el día de hoy en los malos pastores. No hay humildad, no hay obediencia a la iglesia, no hay fe. Y esa es señal de muerte. Es como cuando ya no hay respiración. Un padre dijo estos días, un padre bueno, la iglesia está en respiración artificial. La iglesia vive, digo yo, de la aviada. En física se dice momentum, movimentum, ¿verdad? Del empuje que recibió de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Todavía sigue el empuje, pero ya no hay motor. Un automóvil en una bajada con declive camina, sí, aunque el motor no funcione. Tú lo pones en neutral y sigue caminando, hasta que se para. Y entonces ya no camina. Y así nosotros vivimos de la reputación de los antiguos santos que continuaron la vida de la iglesia. Pero ya no hay ni combustible, ni motor. Entonces, ¿cuáles son los remedios que debemos aplicar? Primero, dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. En cambio, al mercenario, el que no entra por la puerta, sino se brinca, a ese no lo conocen y huyen de él. Y tu hermano peca, díceselo, si no entre dos o tres díganselo, si no hace caso, dilo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, aléjense de él. Ese es un remedio que debemos ya comenzar a aplicar. ¿Ves que un pastor es malo, que sigue haciendo el mal, que no oye consejo? Apártate de él, aléjate de él, no lo oigas. Ya lo dijo San Pablo. Aunque un ángel del cielo viniera a enseñarles una doctrina diferente de la que recibieron, no le hagan caso, no lo reciban, no lo oigan. Es el momento de aplicar esos remedios y de aferrarnos a lo que sí vale. Como dijo el Papa Benedicto, lo que siempre fue sagrado sigue siendo sagrado el día de hoy, y alejarnos de lo que siempre fue malo. Lo que siempre fue pecado sigue siendo pecado el día de hoy. Esos criterios, en algunos casos, mis hermanos, tienen que provocar una ruptura, una decisión, una división. A eso va a venir Jesucristo en los últimos días. ¿A qué? A juzgar. En hebreo ilustra, en griego ilustra más la palabra. Krinein. Krino, krineis, krinei. Krinomen, krinete, krinusi.
¿Qué es crino? En latín, ya lo expliqué, es secerno, cernir. Va a dividir las ovejas de los cabritos grandotes, a los que va a mandar al infierno, y sus ovejas al cielo. A eso viene Jesucristo. Y en ese sentido lo dice, no vine a traer la paz, sino la guerra. Vine a traer la espada, a dividir al padre de los hijos, a la suegra de la nuera. Vino a decir a unos, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el demonio y para ustedes. Y a otros, ¿qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Cristo viene a dividir. Y en un momento como el actual en la iglesia, mis hermanos, si estamos con Jesucristo, no podemos estar con el mundo, con la carne, con el demonio. Tenemos que ser firmes, claros, decididos. Esos son los remedios extraordinarios. Queremos que sobreviva la iglesia, que se reconstruya la iglesia, que se reanime nuestra madre, la iglesia. Tenemos que soportar, que sufrir por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor en la iglesia? Uno solo: la salvación de las almas. Por la salvación de las almas debemos arriesgar todo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres